¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos un día más a este programa especial. Comenzamos la semana sin fallecidos por COVID-19 según los últimos datos oficiales de las últimas 24 horas en nuestra provincia. No se han registrado, por lo tanto, ninguna muerte por este virus ni en el hospital ni en residencias de ancianos. Eso sí, desde aquí les queremos hacer un nuevo llamamiento a la ciudadanía de precaución y sobre todo de guardar las distancias y mantener esas precauciones higiénicas porque ha habido un nuevo aumento con 49 contagios en nuestra provincia. Comenzamos la novena semana de confinamiento con toda la provincia en fase 0, mientras en el resto de la comunidad han entrado en la fase 1 de la desescalada 26 zonas básicas de salud. La consejera ha vuelto a pedir prudencia y paciencia para nuestra provincia, en la que este lunes la mayor incidencia del virus se registraba en las áreas de salud Segovia 1 y Segovia 3. La Junta va a volver a solicitar al Gobierno que la zona básica de Sepúlveda avance en la desescalada hasta esta primera fase. Muchas personas de Segovia nos dicen que mucha prudencia, que tengamos mucho cuidado. Afortunadamente hay muchas zonas básicas de salud en las que empieza a haber muy pocos casos o ningún caso en los últimos 14 días. Entonces, esto nos permite avanzar y ser ambiciosos en este tema. Hay determinadas zonas como la de Segovia, pues que tenemos que ir despacio. Sí que hay una zona que hemos propuesto, que es la zona de Sepúlveda, pero recordar que Sepúlveda tiene que quedar en Sepúlveda, es decir, no puede haber trasvases de entrada. En principio, yo creo que Segovia, más tarde o más pronto, entrará en fase 1 con toda seguridad, pero tenemos que ir con mucha cautela. Un lunes en el que los datos reflejan que no ha habido fallecimientos por la COVID-19 ni en el hospital ni en residencias de ancianos. Los últimos datos oficiales señalan 49 nuevos contagios en las últimas 24 horas, lo que implica que 3.359 personas en Segovia tienen la enfermedad y 5 tratan de superarla desde la unidad de cuidados intensivos del hospital. Casado insiste en que es importante no relajarnos, hay que seguir manteniendo las medidas de distanciamiento e higiene y en caso de necesitar una consulta con nuestro médico, llamar antes a nuestro centro de salud de referencia. Seguimos trabajando en una situación de pandemia, seguimos teniendo el virus circulando. Cualquier persona que desee acudir a su centro de salud no puede ir libremente al centro de salud. Tiene que llamar por teléfono y hablará con él su profesional sanitario, su médico o su enfermera. Le consultará cuál es el problema que tiene y ese profesional decidirá si tiene que ser visto de manera presencial, qué día y a qué hora tiene que acudir. Desde la Consejería se ha vuelto a solicitar que donemos sangre para poder retomar la actividad quirúrgica de los hospitales con normalidad. Como bien saben, somos la única provincia de Castilla y León sin en ninguna zona básica de salud haya avanzado hacia la fase 1. Mantenemos la fase 0 en las 16 zonas básicas de salud. El viernes les contábamos que en la propuesta figuraba Sepúlveda, finalmente por problemas logísticos de papeleos no ha avanzado. Eso sí, desde la Consejería mantienen que será el próximo lunes 18. Ahí ha estado hoy Natalia Fernández conversando con el alcalde de la villa, Ramón López. Entraban prácticamente en todas las quinielas y es que Sepúlveda sí que contaba con esos requisitos para pasar a esa fase 1 de desescalada, pero sin embargo a última hora fue echada hacia atrás y todavía esta semana como mínimo tiene que seguir en la fase 0. Para contarnos cómo han vivido esta noticia estamos precisamente con su alcalde, con Ramón López. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Cuéntanos cómo habéis recibido esa noticia de que no pasáis a la fase 1. Bueno, al final la noticia y al parecer porque no hemos entrado ha sido por algún problema administrativo, con lo cual pues contentos porque hemos hecho o han hecho bien las cosas, los ciudadanos con su confinamiento, el centro de salud con su magnífica labor. Entonces, al hacer bien las cosas y ser una cuestión administrativa, pues te queda ese sabor de decir, bueno, pues a la próxima ya seguro que entramos. Porque podemos confirmar que no hay ningún caso de coronavirus en Sepúlveda. Creo que ha habido algún caso en estos últimos días. Creo recordar que sí, que hoy aparecían los datos actualizados y creo que hay algún caso. ¿Y eso podría retroceder en ese proceso de volver a la fase 1? No lo sé. Eso ya es el comité técnico el que lo tiene que decidir, que siempre hay que contar con su bien saber hacer y es con los que nos tenemos que estar pendientes de ellos. ¿Qué supone pasar a la fase 1 para Sepúlveda?
¿Qué se va a poder comenzar a hacer? Pues mira, se podrán ver las terrazas, se podrá ver el culto abierto para todos los feligreses. Se abrirá el resto de comercios que no está abierto ahora, que ahora solamente está alimentación. Se podrá, digamos que andar un poco más libremente por la zona, pero la zona de Sepúlveda, no pensemos que ya nos podemos ir al fin del mundo, no. Vamos a seguir siendo una isla y nos tendremos que mover en esa isla. ¿Cómo se han estado portando durante esta cuarentena? ¿Cómo se están portando los vecinos? ¿Están cumpliendo esas reglas, esas normas que tienen que cumplir? Pues la inmensa mayoría se está portando maravillosamente bien. O sea, no ha habido algún caso, siempre hay algún degenerado, pero prácticamente es maravilloso el comportamiento que está teniendo la gente, cómo lo ha aceptado. Saben que esto es una pandemia mundial, saben que les va la vida en ello y el confinamiento es la mejor herramienta para combatir el virus. ¿Notasteis al principio de esta pandemia cómo venía más gente de la normal a esas segundas residencias? Sí, sí lo hemos notado y sí, en Sepúlveda cuenta con 10 pedanías y en esas pedanías, pues evidentemente por número de empadronados no hay. Te pongo un ejemplo. Hay una de las pedanías, tenemos 3 empadronados. Como repartimos mascarillas una vez en semana, hay 24 familias viviendo. Algo quiere decir. Sí que hay gente que dice, bueno, pues en vez de estar confinados en una gran ciudad para que no poder salir, que no, me voy al pueblo, que ahí se relaja más la cosa. Pero hay que contar también que aquí hubo un fallecido que por desgracia fue de una visita de gente de Madrid. La imprudencia pudo jugar un papel importante. Desde el ayuntamiento, ¿qué tipo de medidas estáis llevando a cabo? Nos comentabas, una vez a la semana repartís mascarillas. Sí, luego todos los días, incluidos los sábados y domingos, se desinfecta la zona más transitada, digamos, que es la entrada de los comercios abiertos, panadería, farmacia, kiosco de prensa, tiendas de alimentación y el centro de salud. Y luego 2 veces en semana ya hacemos un zafarrancho de combate más profundo, que incluimos todos los cubos de basura, todas las pedanías y un poquito más, pues alguna zona donde no hayamos llegado en esos días, sobre todo las pasamanos de las escaleras y zonas un poco más estrechas. Hablábamos de los vecinos, vosotros aquí a no superar ese tanto por ciento de habitantes que tienen que tener, no tenéis franjas horarias para salir a pasear, pero sin embargo vemos que a estas horas tampoco hay mucha gente en la calle, está siendo respetuosa. Sí. Hombre, el primer día a lo mejor ese afán que hubo, Las ansias de salir. La ansia de salir, el decir recobro mi libertad, recobro un poco mi espacio, sí que se notó un poco más, pero ahora mismo y hoy, al ser estas horas que bueno, pues sí que ves un poquito más de gente que va a hacer la compra o se va a dar un paseo, pero luego ya el resto del día, pues muy poquita gente la ves. Sepúlveda prácticamente es sinónimo de turismo. ¿Cómo estamos viviendo estos días y cómo afrontamos un futuro en el que parece que va a costar que vuelvan otra vez los turistas? Pues sí, al final todo sigue con los pasos deseados y deseables. Hasta últimos de junio, primeros de julio, ese turista que es el que llena nuestras calles, el que llena los restaurantes y los bares, pues no va a llegar. Sí que en nivel 2, nivel 3, pues veremos o podremos disfrutar de poder ir por la provincia a expandirnos un poco, pero sobre todo lo que la hostelería está esperando es que se abran definitivamente las fronteras provinciales. Hay que tener mucha prudencia, hay que tener mucho cuidado. Los pasos atrás son muy malos. Llevamos mucho tiempo confinados, llevamos haciendo las cosas muy bien. Si por dar un paso en balde tenemos que retroceder, eso sería muy malo psicológicamente. Es mejor ir haciendo las cosas así, tranquilamente y bien y mesuradamente, que avanzaremos. De la otra manera, retroceder sería algo indeseable.
Como en toda España, el sector de la hostelería está siendo uno de los más perjudicados. Aquí también, y el comercio también lo están pasando mal. Sí, aquí evidentemente, como podéis comprobar, bueno, y en este escalón cero no pueden estar abiertos. Y sí mueve, es uno de los sectores más importantes de la economía de Sepúlveda, y encontrarte pues esa actividad que había diariamente de los bares abiertos, de la gente que venía a hacer porque también es un punto administrativo importante Sepúlveda en la zona, pues toda esa rueda que se movía, toda esa gente que venía, pues ahora que no los ves, la verdad es que tiene otra dimensión, tiene otra fotografía Sepúlveda, que bueno, pues nos acostumbraremos, nos iremos acostumbrando, y como dicen, pues a partir de julio estaremos en una nueva realidad diferente a la que conocíamos, pero que ojalá esta pandemia la venzamos entre todos, porque tiene que ser a nivel mundial vencerla, y recobremos ese pulso que este bichito nos ha hecho perder. Pues ojalá sea así, ojalá sea cuanto antes mejor. Para concluir, ¿qué mensaje podemos enviar a los vecinos de Sepúlveda? Pues sobre todo seguir haciendo lo que estaban haciendo. El confinamiento es muy importante, no hay que relajarse en ningún momento. El virus sigue presente, en cualquier momento puede haber un rebrote y por desgracia hay fallecimientos. Prudencia, paciencia y mucho sentido común. Es lo que debemos de seguir haciendo, y con estas premisas vamos a seguir adelante y vamos a vencer esta pandemia. Ramón, muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias a ambos, y también les contamos que otra de las zonas de salud básicas en las que en este caso el índice de contagio es más alto que en el resto de la comunidad es la zona de La Granja. Allí la situación comienza a mejorar ligeramente, aunque la incidencia sigue siendo aún muy elevada, un índice que se debe principalmente a las 2 residencias de mayores. El área de salud básica de La Granja está siendo una de las más afectadas por el COVID-19. Afortunadamente, la situación comienza a mejorar. La situación está relativamente estabilizada. Ahora mismo estamos en zona amarilla. A día de hoy, bueno, la tarde de ayer había 20 casos activos en el municipio de los últimos 7 días. Prudencia a la hora de interpretar los índices, porque la variación y el número tan elevado se debe en gran medida a las 2 residencias que hay en el municipio. En ambas, prácticamente el 100% de sus residentes se han contagiado. Afectar que hayan dado en algún momento positivo en algún tipo de test, ya sea PCR, ya sea test rápidos, pues tenemos a 68. El por qué ha afectado tan duramente aún es una incógnita en el aire. Todavía, bueno, no entendemos muy bien por qué, unas más que otras. En cualquier caso, yo creo que muchos casos han sido porque son personas muy mayores y sobre todo porque no teníamos a lo mejor muchos medios. ¿Sobre cuándo se llevarán a cabo las fases de desescalada? La desescalada, cuando tenga que ser. Prudencia total, y lo que nos vaya marcando la Comunidad Autónoma y el Gobierno de España es lo que iremos haciendo. Ahora lo único que pide a sus vecinos es responsabilidad y sentido común. Esos contagios siguen preocupando a los expertos, y esta mañana el director del Centro de Alertas y Emergencias del Ministerio, Fernando Simón, ha asegurado que no han detectado ningún aumento de contagios ni de transmisión comunitaria por la salida de los niños hace 15 días a la calle. Concluir con certeza es complicado, pero sí que es verdad que si hubiera habido un efecto de transmisión producido durante los primeros días del inicio de los paseos con los niños, que es hace ya 15 días, se hubiera empezado a observar ya. Hasta la fecha no hemos observado nada. Es cierto que ha habido pequeñas ondulaciones que en algún momento nos han podido poner un poco nerviosos para ver si eso se mantenía o no, pero esas ondulaciones hasta ahora podemos considerar que son las habituales en el proceso de descenso de la transmisión en la epidemia. Sí que hay algunos indicadores que hemos tenido que estudiar con mucho cuidado, que hemos discutido en los diferentes equipos, tanto en las comunidades como en el Ministerio, debido a que en algunos hospitales, no muchos, pero en algunos hospitales sí que parecía que habían detectado que la edad media de las personas era algo menor. No niños, pero sí que la edad media de las personas era algo menor. Así nos vamos a publicidad. Enseguida volvemos con más información, sobre todo para hablar de turismo y de economía.
Continuamos en esta segunda parte del programa y vamos a analizar también la actividad económica en nuestra provincia y lo hacemos de la mano del presidente de la Federación Empresarial Segoviana, Andrés Ortega. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Arrancamos la 9ª semana dentro de este estado de alarma y toda la provincia de Segovia la inicia en fase 0. Imagino que para los empresarios también esto dificulta su labor porque muchos habían puesto esperanzas, ¿no?, en esta jornada de lunes. Efectivamente, han sido muchas las empresas que se han estado preparando durante toda la semana para poder comenzar el lunes en fase 1. Bueno, esto viene a ser pues un retraso más en nuestra desescalada, en la desescalada que tenemos que llevar a cabo los empresarios. Y bueno, pues sí, nos afecta porque, primando, como siempre nosotros venimos diciendo y reiterando, que lo más importante siempre es la salud y que nunca vamos a poner en riesgo en ningún momento ante una necesidad económica. La salud siempre va a estar por encima de todo, pero es verdad que necesitamos retomar la actividad y retomarla cuanto antes. Sí, hay muchas voces, incluso críticas en otras comunidades, que hablan de pérdida de competitividad y que no van a competir en las mismas condiciones que en otras provincias, comunidades o incluso, pues en nuestro caso, podríamos hablar de zonas básicas en las que sí que pasan de fase. No sé si considera que pueden perder las empresas segovianas esa competitividad. Bueno, esto es una realidad, que duda cabe que esa media España, que ya está comenzando hoy con la fase 1, pues ya empieza a recuperar esa actividad que nosotros también necesitamos recuperar. Entonces, qué duda cabe que todas estas empresas que ya pueden empezar a ofertar sus servicios, hablando de cualquiera de las actividades que empiezan hoy a poder funcionar en fase 1, pues van a llevar esa ventaja de todos estos días que nosotros vamos a continuar en fase 0 y por lo tanto la mayoría de negocios cerrados. Sí, uno de ellos es el sector de la hostelería. Siempre hemos hablado de él como puntero en la ciudad de Segovia. Va a tener que seguir esperando. Efectivamente, la hostelería, así como el comercio, pues dos sectores muy importantes para la actividad de nuestra provincia, van a tener que seguir esperando, especialmente la hostelería, porque es verdad que el comercio con cita previa ya puede estar funcionando, pero la hostelería, muchos de los hosteleros, por cierto, que son esos que habían estado trabajando durante la semana pasada para ir preparando sus locales a la nueva normativa y poder abrir este lunes, o al menos tenían esa esperanza, pues han visto cómo se ve trastocada esta situación, al menos hasta que nos comunique el Gobierno que podemos entrar en fase 1. Sí, la última vez que hablamos se presentaba en este programa, presentaba las líneas maestras de ese plan de reactivación económica de la provincia. Ha tenido la ocasión de presentarlo también a las diferentes administraciones. Un poco cuáles han sido sus sensaciones. Bueno, pues la sensación es la de apoyo a este plan. Es un plan que, bueno, es ambicioso, pero porque de ambición se necesita ahora en esta situación en la que estamos trabajando, y es un plan que intenta cubrir todo el abanico que es necesario afrontar en estos momentos para que la actividad se pueda recuperar cuanto antes y, sobre todo, para que se vean las empresas y los trabajadores lo menos afectados posible, teniendo en cuenta la situación en la que estamos, y que esto va a llevar un tiempo. Es decir, que la desescalada está comenzando ahora, pero estamos todavía, en nuestro caso, en fase 0. Imagínate cuánto tiempo nos queda todavía por recorrer. Este plan viene a poner sobre la mesa todos esos aspectos que desde FES creemos nuestras instituciones deben trabajar en él y deben de poner el máximo interés para que pueda ser llevado a cabo y, como decía, que la salida de esta crisis sea lo menos perjudicial posible para todos nosotros. Sí, muchas empresas se mantienen cerradas con esos expedientes de regulación temporal de empleo que ha anunciado el Gobierno que se van a prorrogar al menos hasta el 30 de junio. No sé cómo valoran esta medida. Bueno, la prórroga de los ERTEs hasta el 30 de junio es una buena medida porque al final prolonga la seguridad y la certidumbre a las empresas y a las personas trabajadoras. Y bueno, esto deja de un lado aquella incertidumbre que teníamos,
que los ERTE se iban a acabar cuando se acabara el estado de alarma. Bueno, nos da cierta certidumbre a las empresas y bueno, desde FES, desde las organizaciones empresariales, hubiéramos deseado, y así lo hemos estado demandando, un periodo más largo y sobre todo mayor flexibilidad, pero entendemos que esto que que estamos aprobando hoy en el diálogo social con el Gobierno y los sindicatos es un primer paso de una negociación que tendrá que seguir. Sí, ¿están las empresas segovianas también dotadas de suficiente material de protección para poder realizar con todas las garantías su trabajo diario? Bueno, la falta de EPIs es algo que se ha ido solucionando. No es que estemos bollantes en EPIs, pero es verdad que se ha empezado a recuperar cierta normalidad en determinadas EPIs, sobre todo en aquellas que eran más necesarias, como pudieran ser las mascarillas. Las mascarillas ya podemos decir que hay posibilidad de irlas encontrando en el mercado. Sigue siendo complejo, pero no es tan difícil como lo era anteriormente. No es lo mismo en otras EPIs que nunca han tenido tanta dificultad y que por lo tanto los empresarios las han podido conseguir y se ha podido realizar o empezar a trabajar atendiendo siempre a la seguridad de los trabajadores. Sí, hablaba de mascarillas, imagino que para la patronal es bueno que Castilla y León empiece a ser autosuficiente en este tema y que una empresa segoviana como Drylock pues también aporte su granito de arena porque va a crear hasta 18 empleos con este tema. Bueno, pues esto es una buenísima noticia. Es una noticia que desde la patronal éramos conocedores de ella desde prácticamente que se inició todo el proceso y te puedes imaginar que institucionalmente, o se pueden imaginar todos los espectadores que institucionalmente siempre la hemos estado apoyando y no deja de ser, por lo tanto, una grandísima noticia. Primero, que la propia Junta de Castilla y León apoye este tipo de iniciativas. Segundo, que sirva para abastecer, si no toda la necesidad de mascarillas que tiene la Junta de Castilla y León para su sistema sociosanitario, sino una parte muy importante. Y además, que esto se ha hecho en una empresa en Segovia. Y si más a más, además, nos está creando 18 puestos de trabajo, pues yo creo que la noticia es completa. O sea, es una de las mejores noticias y más en este momento yo creo que es de las mejores noticias que en estos momentos estamos escuchando. Sí, le quería preguntar por el sector de los autónomos. Algunos han empezado a cobrar esa cuota de prestación por desempleo. También el Gobierno ha anunciado que les va a devolver las cuotas ya abonadas en los meses anteriores, pero su situación sigue siendo muy complicada, ¿no? Incluso el propio Gobierno ya valora algunas medidas económicas más de apoyo a este sector, que en Segovia afecta a más de 14.000 trabajadores. Bueno, pues Segovia, que está compuesto de muchos autónomos y mucha micropyme, efectivamente es una de las más perjudicadas en este sentido. El autónomo, como la micropyme, necesita de mucha ayuda porque su situación es precaria en estos momentos. Además, tuvieron que afrontar el pago de las cuotas. Es cierto que ya se ha empezado a devolver la parte de marzo, la parte correspondiente a marzo, y se tiene que seguir trabajando en esa línea de ayudas que a este sector específico, los autónomos, así como la micropyme, más necesario que nunca es. Necesitamos apoyarles, necesitamos que puedan seguir ejerciendo su actividad y necesitamos que tanto Gobierno como Junta de Castilla y León centren sus esfuerzos también en este colectivo que es tan importante dentro de nuestro tejido empresarial. Bueno, por último, como en anteriores ocasiones, le invito a que se dirija a todos los segovianos, a sus compañeros empresarios y les mande el mensaje que usted desee. Bueno, pues yo en esta ocasión quisiera mandar un mensaje de ánimo. Tenemos que seguir trabajando. Estamos en fase 0, pero tenemos ya esa desescalada delante. Esa desescalada vendrá para que podamos empezar con nuestra actividad. Es un momento en el que más que nunca tenemos que poner todo de nuestra parte. Siempre los empresarios están acostumbrados a poner todo, lo que tienen, lo que no tienen. Cuando digo lo que no tienen, con esos endeudamientos que tantas veces o a tantas ocasiones tenemos que acudir. Es un momento de mucho trabajo, es un momento en el que vamos a tener que pasar por situaciones complicadas, pero que tenemos que seguir trabajando, que vamos a contar o que van a contar con el apoyo del resto de empresarios, van a poder contar con el apoyo de FES en todo lo que necesiten, como venimos haciendo durante toda esta crisis.
Recuerdo las más de 7.000 llamadas o actuaciones que hemos venido haciendo en estos 2 meses ya, y que mucho ánimo para seguir saliendo adelante, que ya pronto empezaremos a trabajar con esa cierta o esa nueva normalidad que nos están diciendo desde el Gobierno, y que esperemos que esa nueva normalidad pues empiece a traer eso que nosotros tanto necesitamos, que es cierta certidumbre para poder afrontar esa nueva normalidad con la certidumbre necesaria y que nuestros trabajos puedan seguir adelante. Andrés Ortega, presidente de la Federación Empresarial, también mucho ánimo para ti y un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias para ti y para todos tus espectadores. Nosotros vamos a seguir hablando de economía y ese impacto que tiene directamente esta crisis sobre el sector del turismo, y el grupo de ciudades Patrimonio de la Humanidad, entre las que se incluye Segovia, ha comenzado con una campaña de promoción a nivel nacional. Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, construidas con los materiales que forjan las esperanzas. Esperanza de seguridad, de justicia, de progreso, de cultura. Para la vida, para la amistad, para el recuerdo. Hogar, fortaleza y destino, hoy inundadas de silencio. Pero de nuevo avanzando, con una nueva esperanza. El reencuentro. Ciudades Patrimonio, contigo. Precisamente una de esas ciudades Patrimonio de la Humanidad es Segovia, y el área de turismo ya trabaja en un ambicioso plan para reactivar el turismo. Cuando pase el estado de alarma, son 23 puntos destinados sobre todo a un turista nacional y a un turismo en espacios abiertos. Se lo mostramos a continuación en una entrevista a la concejala Claudia de Santos. Segovia no está hecha de piedra, de hormigón ni de cemento. Su identidad no está en su historia. El plan se basa en 23 puntos, desde la canalización de la gestión de la reactivación del sector turístico a través de Turismo de Segovia. Yo creo que lo que hay que resaltar es que es un objetivo prioritario del Ayuntamiento de Segovia. No en vano estamos hablando del 15% del Producto Interior Bruto de la ciudad, y el Ayuntamiento de Segovia, a través de su estructura de turismo, del área de turismo, pues quiere ser un poco el impulsor de este plan de recuperación. Hay medidas, lógicamente, que tendrán que ir específicas hacia la recuperación del sector. Medidas de ayudas de corte económico que, lógicamente, en la medida de las posibilidades municipales se suman a las que el gobierno central ya tiene arbitradas. Con el objetivo de promover la unión y coordinación con las diferentes instituciones públicas a la hora de planificar y ejecutar medidas buscando el consenso con la empresa privada, plantean abrir el centro de recepción de visitantes una vez que acaben las obras y con medidas reducidas. Nosotros tenemos en mente, en cuanto sea posible, abrir nuestros centros. En cuanto a los espacios abiertos que desde Turismo de Segovia gestionamos, pues está claro que actividades como los martes en la muralla se caen por su propio peso, es decir, el aforo de la muralla no admite 1/3 porque es el que es, pero sí que es posible quizá trasladar esa actividad al jardín de la Casa de la Moneda, que es mucho más amplio. Fomentando el uso turístico controlado de los espacios naturales y otros espacios abiertos frente a espacios cerrados y haciendo un calendario de eventos coordinado. Formato de actividad cultural en la ciudad que lógicamente pretende ser ese revulsivo y estimular esa vida en la ciudad, y que incluye espacios abiertos, porque el turismo va a ir por ahí, espacios abiertos de naturaleza, familiar, grupos pequeños.
Para ello estudian nuevas políticas y sistemas de gestión y de aforos, incluyendo una renovación de la tecnología asociada al control de accesos y también a la hora de facilitar las audioguías. Y nosotros adaptando también productos como las audioguías, que esperamos que van a ser un producto muy demandado porque permiten la visita individual. Eso conlleva que estamos incrementando pistas, haciendo un protocolo de limpieza y uso de los dispositivos y bueno, pues adaptando oferta y creando nuevos productos también. Intentando ofrecer una experiencia única basándose también en la hostelería, a la que propondrán barras en la calle y mejora en las terrazas. Exactamente igual que la posibilidad donde sea posible de ampliar terrazas. Hay ciudades como Logroño o Madrid que están hablando de sacar barras a la calle. Nosotros es algo que hay que decidir, ver un poco cuando por fin llegamos a esta fase 1 y yo creo que sobre todo como destino turístico, cuanto antes dejemos de lamentarnos, mejor. Y participando en una campaña especial de agradecimiento y fidelización de los primeros clientes en hoteles de la ciudad. De fidelización a los primeros clientes de fuera de la ciudad que lleguen a Segovia, siempre siendo exquisitos en esa comunicación positiva, agradecida y de Segovia te espera. Desde la cooperación y la competencia en un concepto nuevo de competencia. De cada destino tenemos mucho de lo que estar orgullosos, mucho nuestro y mucho que enseñar. Y por ahí queremos trabajar implicando, como siempre hemos hecho, al público local. Además, encargarán a expertos universitarios la creación de un estudio del impacto del coronavirus en el turismo local. Ya queda un día menos para volver a ver estas imágenes con esa mezcla entre turista y patrimonio. Y el área de turismo de la Diputación Prodestur ha lanzado una nueva campaña bajo el lema Naturalmente. Recuerda a los turistas que los echa de menos y les pide que aplacen su visita a nuestra provincia. El eslogan adaptado por el organismo provincial de turismo reincide ahora en su carácter adverbial y confirma el deseo de la provincia de volver a recibir visitantes cuando la crisis sanitaria remita y la ley lo permita. Naturalmente que tenemos ganas de volver a sentir tu bicicleta dejando huella en nuestras hoces. Tu espíritu aventurero cabalgando a trote por nuestros senderos. Naturalmente que deseamos tu vuelta. Naturalmente que ahora no es el momento. Aplázalo, te estaremos esperando. Diputación de Segovia. Naturalmente. La Consejería de Cultura y Turismo diseña un plan de reactivación con medidas excepcionales para evitar la destrucción del tejido productivo de sus sectores ante la crisis de la COVID-19. El consejero Javier Ortega ha destacado esta mañana la comunicación y el trabajo constante y permanente con todos los sectores para planificar respuestas eficaces y minimizar el impacto económico. Estamos trabajando en una campaña de promoción dirigida al mercado nacional, articulada sobre 3 conceptos claros que han sido puestos de manifiesto en las reuniones con el sector en estas semanas. Sostenibilidad, reforzándonos como destino sostenible y saludable; seguridad, incidiendo en que Castilla y León es un lugar seguro; y autenticidad, promocionando nuestros destinos como un retorno a la esencia, a la calidez y a la sencillez combinadas con la calidad turística. Así, hablándoles de turismo, nos despedimos. Ya saben que a continuación continúa con la programación nuestra compañera Carlota Muro con un programa de 8 Magazine. Nosotros volvemos mañana a la misma hora. Buenas noches.